Tengo 67 años y hasta hace muy poco si alguien me preguntaba cómo estaba mi matrimonio, yo sonreía, siempre sonreía. Porque eso es lo que hacemos las mujeres de mi generación, siempre sonreímos, aguantamos y llamamos a eso amor. Hoy voy a contarte algo que nunca le he dicho a nadie, ni a mis hijos, ni a mis amigas, ni siquiera a mí misma durante mucho tiempo, porque hay verdades que duelen tanto que las enterramos muy hondo y vivimos encima de ellas como si no existieran, pero existen y pesan. Dios mío, cómo pesan. Me casé con Roberto a los 24 años. Era guapo, trabajador y muy serio, demasiado serio para mí. Nunca fue un hombre de detalles. Y aunque al principio intenté ignorarlo, en el fondo sabía que algo faltaba. Mi madre decía que era un buen partido. Mi padre me miró a los ojos y me dijo: «Hija, con él no te faltará nada». Y yo les creí. Creí que eso era suficiente para construir una vida. Así que me casé, ilusionada. Me casé pensando que con el tiempo él cambiaría, que la convivencia despertaría su lado alegre, que aprendería a demostrar cariño. Pero eso nunca pasó. No éramos tan compatibles como yo quería creer. Logramos una vida estable, sí, porque Roberto fue un buen proveedor. Pero una casa puede estar llena de cosas, y aún así sentirse vacía. Yo siempre trabajé. Fui secretaria en un despacho de abogados durante muchos años. Gracias a Dios nunca dependí económicamente de nadie, aunque eso no significa que no estuviera cansada. Madrugaba cada día, trabajaba, volvía a casa, cocinaba, cuidaba a los niños y al amanecer todo volvía a empezar. Mi madre me ayudaba con los pequeños. Sin ella, no sé cómo lo habría logrado. Fue mi sostén, silencioso, constante. Hoy vivo de mi pensión, una pensión que yo misma construí con años de esfuerzo, y eso me da tranquilidad, una tranquilidad que nadie puede quitarme. Pero con el tiempo entendí algo que nadie te dice: tener lo tuyo por fuera no significa tenerte a ti misma por dentro, y esa es la parte de la historia que casi nadie se atreve a contar. Los primeros años fueron normales. Tuvimos a nuestros hijos, compramos una casa, llenamos el refrigerador, pagamos facturas, construimos lo que se supone que hay que construir. Y yo era feliz, o al menos eso me repetía cada mañana, mientras preparaba el desayuno antes de salir corriendo al trabajo. Pero hay un momento exacto que recuerdo con una claridad que todavía me duele en el pecho. Tenía 38 años. Era un martes por la noche. Roberto estaba sentado frente a mí en la mesa, y sin que pasara nada extraordinario, sin discusión, sin motivo aparente, lo miré y pensé: no lo conozco. No era rabia, no era tristeza, era algo peor, era vacío. Era la sensación de mirar a un extraño y comprender de golpe que llevas 14 años durmiendo a su lado. Me levanté en silencio, lavé los platos como siempre, subí a acostar a los niños y me acosté sola, como casi todas las noches. Roberto se quedaba abajo viendo televisión hasta tarde y subía cuando yo ya estaba dormida. Esa noche entendí algo que nunca me había atrevido a nombrar. Comprendí el camino que estaba tomando mi matrimonio, sin gritos, sin ruptura, sin un final visible. Y así, en silencio, comenzó el silencio más largo de mi vida. Quiero que entiendas algo antes de seguir. Yo no odié a Roberto. Eso habría sido más fácil. El odio, al menos, es una emoción viva. Lo que pasó entre nosotros fue más silencioso y más cruel. Simplemente dejamos de querernos, sin pelea, sin traición, sin drama. Como una planta que no recibe agua. No muere de golpe, se va secando,
hoja por hoja, tan despacio que un día la miras y ya no queda nada verde. Y aún así, me quedé. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me he hecho miles de veces, y hoy quiero ser honesta contigo, porque quizá tú también necesitas escuchar esto. Me quedé por costumbre, por miedo a empezar de nuevo, por no decepcionar a quienes pensaban que todo estaba bien. Me quedé porque confundir silencio con paz es más fácil que aceptar el vacío. Pero hay algo que nadie te dice: quedarte cuando el amor ya no está. También es una forma de irte, solo que te vas de ti. Me quedé por los niños. Me quedé porque mi madre me enseñó que el matrimonio era para siempre. Me quedé por miedo, un miedo enorme y oscuro a estar sola. Me quedé porque el mundo me decía que una mujer sin marido a los 40 era una fracasada, o una loca, o las dos cosas. Me quedé porque creí que era lo correcto, que era lo noble, que era el sacrificio necesario. Nadie me pidió ese sacrificio. Yo misma me lo impuse, y lo bauticé con el nombre más bonito que encontré: responsabilidad. Hay una cosa pequeña que con los años se fue volviendo muy grande. Una cosa que parece tonta cuando la cuento, pero que para mí cargaba todo el peso de lo que era nuestra relación. Yo siempre quise bailar, desde joven. Desde que veía a las parejas moverse juntas y sentía algo aquí adentro, en el pecho, que no sabía muy bien cómo nombrar. Una alegría, un deseo, algo que decía: yo quiero eso. Nunca lo tuve. Roberto era de los hombres que ven el baile como una pérdida de tiempo. Cada vez que lo mencionaba, en una fiesta, en una boda, en cualquier lugar donde la música pedía levantarse, él cruzaba los brazos y repetía lo mismo, siempre lo mismo: yo no bailo, Ana Lucía, eso no es para mí. Al principio lo acepté, después lo normalicé, y más tarde, sin darme cuenta, hice algo peor. Lo hice mío. Dejé de querer bailar, porque desear algo que nunca va a llegar duele demasiado. Así que guardé ese deseo muy adentro. Lo cubrí con deberes, con rutinas, con silencios, y seguí viviendo como si nunca hubiera existido. Pero no lo maté. Los deseos verdaderos no mueren, solo esperan. Lo que nunca hice, y hoy lo veo con una claridad que duele, fue ir sola. Había clases, había grupos, había formas de bailar sin necesitar que nadie me llevara de la mano. Pero yo había confundido tanto mi vida con la suya, que olvidé cómo elegir algo que él no aprobara. No porque me lo prohibiera a gritos. No, fue algo mucho más silencioso. Durante años, me lo fue negando en voz baja, y sin darme cuenta, aprendí a negármelo yo misma. Eso es lo más triste de todo, que llegó un momento en que ya no necesitaba a nadie para quedarme quieta. Yo misma me ponía los candados. Con los años aprendí a vivir en paralelo. Roberto y yo teníamos una vida funcional. Hablábamos de los hijos, de la casa, del dinero. Nos sentábamos juntos en la iglesia los domingos. Íbamos a graduaciones, bodas, cenas familiares. Éramos una pareja normal. Por fuera, por dentro, yo habitaba una habitación que nadie más podía ver. Un lugar donde guardaba todo lo que no podía decir. Los cumpleaños que pasaron sin un abrazo de verdad. Las noches en que lloraba en el baño, con el grifo abierto para que no me oyera. Las conversaciones conmigo misma a las 3 de la madrugada, preguntándome si eso era todo, si eso era la vida. Y seguía trabajando. Salía cada mañana, cumplía, volvía a casa y repetía. El trabajo fue durante mucho tiempo mi única salida, el único lugar donde yo era completamente yo, donde nadie me decía cómo debía ser, ni qué debía querer, donde producía, valía, existía. Pero al regresar a casa, volvía a desaparecer. Hubo un momento, tenía ya 55 años, en que estuve a punto de irme. Mi hija mayor se había casado. El pequeño terminó la universidad.
Y pensé, ya cumplí, ya los saqué adelante. Por primera vez en décadas, sentí que tenía permiso para pensar en mí. Fui a ver a una psicóloga. Era la primera vez en mi vida que pedía ayuda así. Me senté frente a ella. Y cuando me preguntó qué me pasaba, empecé a llorar. Lloré durante 10 minutos sin decir una sola palabra. 10 minutos completos, solo llorar. Y cuando por fin pude hablar, lo primero que dije fue: creo que he desperdiciado mi vida. Ella no me dio la razón, tampoco me la quitó. Solo me hizo una pregunta que todavía resuena dentro de mí. ¿Y qué vas a hacer con los años que te quedan? Esa pregunta me partió en dos, porque me di cuenta de algo que nunca había hecho. Nunca había pensado en el futuro. Siempre miraba hacia atrás, al sacrificio ya hecho, a los años ya perdidos. Pero ella me estaba preguntando por lo único que todavía podía decidir. No me separé entonces, lo sé. Probablemente estás pensando, ¿por qué no? Y es una pregunta justa. La verdad es que el miedo no desaparece con los años, se transforma, cambia de forma, pero sigue ahí. A los 55 ya no tenía miedo de criar hijos sola. Era otro miedo, el miedo a rehacerme desde cero, cuando yo misma creía que el tiempo para eso había pasado. El miedo a descubrir que quizá no sabía ser feliz de otra manera. Porque cuando vives demasiado tiempo en la infelicidad, empiezas a confundirla con normalidad. Lo conocido, aunque duela, asusta menos que lo desconocido. Así que seguí algunos años más, pero algo cambió en mí después de aquella consulta. Muy despacio, casi sin hacer ruido, empecé a vivir para mí dentro de lo que tenía. Salía a caminar sola por las mañanas, llamaba más a mis amigas, me regalaba pequeños espacios que nadie notaba, pero que eran solo míos. Y en esos silencios que fui rescatando de la rutina, empecé a escucharme, a reconocer mi propia voz. Después de años de no usarla para nada que fuera mío, Roberto murió hace 4 años. No fue una muerte de película, fue un infarto, rápido, un miércoles por la tarde, y yo me quedé sentada en la sala de espera del hospital durante 2 horas sin saber qué sentir. No sentí el dolor que se supone que debía sentir, y esa ausencia de dolor me produjo una culpa que tardé mucho tiempo en comprender. Me pregunté si era una mala persona, si era fría, si algo estaba roto dentro de mí. Pero mi psicóloga me explicó algo que necesito compartir contigo, porque quizá tú también necesitas escucharlo. Cuando el duelo se vive durante años, cuando has pasado décadas llorando en silencio una relación que ya no existe, el final físico no trae el mismo dolor, porque tú ya lo habías llorado antes, en baños con el grifo abierto, en madrugadas mirando el techo, en fiestas donde la música sonaba y tú te quedabas sentada, porque él no bailaba y tú habías dejado de intentarlo, y en todas esas noches durmiendo de espaldas, cada uno mirando su propia oscuridad, sin que ninguno de los dos se atreviera a cruzar ese espacio frío en medio de la cama. Yo había hecho el duelo de mi matrimonio a los 38 años, aquella noche del martes frente a los platos sucios. Solo que nadie me había dicho que eso también era un duelo. 3 meses después de que Roberto murió, una amiga me llamó. Había unas clases de salsa en el centro comunitario, los miércoles por la tarde. Me preguntó si quería acompañarla. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano. Sentí algo rarísimo, una mezcla de alegría y algo muy parecido al miedo, o quizás al vértigo. Esa sensación de estar al borde de algo sin saber si saltar. Pensé en Roberto. Pensé en todos los años que le pregunté, en todas las fiestas donde me quedé sentada, en todas las veces que guardé ese deseo y lo cubrí con resignación. Pensé en la mujer que fui durante décadas, esperando que alguien le diera permiso para moverse.
Pensé en esas noches durmiendo de espaldas, en todo ese espacio frío que nunca cruzamos. Respiré hondo y le dije que sí. Llegué a esa primera clase con 63 años. No sabía un solo paso. Tenía las manos un poco temblorosas y me sentía la mujer más ridícula del mundo. El instructor me puso con los principiantes. La música empezó y yo simplemente me moví, torpe, despacio, equivocándome en cada paso. Y lloré bailando, con una sonrisa enorme y lágrimas en la cara, moviéndome sola en medio de la sala, sin que nadie me diera permiso, sin que nadie me llevara de la mano, sin esperar a que alguien decidiera por mí. Fue la primera vez en décadas que sentí que mi cuerpo era completamente mío. Hoy tengo 67 años. Voy a bailar los miércoles y los viernes. Vivo de mi pensión, la que yo me gané, la que nadie me puede quitar. Duermo en diagonal en mi cama. Duermo en diagonal y me despierto en diagonal. Y nadie me está dando la espalda desde el otro lado. Los miércoles por la tarde me pongo mis zapatos, salgo por esa puerta y bailo. No bailo bien, que quede claro, todavía me equivoco. Todavía me río de mí misma cuando me enredo en los pasos, pero bailo. Y nadie en esa sala sabe que detrás de cada movimiento hay 40 años de silencio, de espera, de noches espalda contra espalda, de caricias que dejaron de llegar, de mensajes durante el día que dejaron de enviarse, de dos personas que un día simplemente dejaron de elegirse y nunca supieron cómo volver a hacerlo. Quiero decirte algo desde el lugar donde hoy estoy parada. Si una pareja joven me pidiera un consejo, no hablaría de grandes viajes ni de regalos de aniversario. Les diría, cuiden los detalles, la caricia al pasar, el mensaje que no sirve para nada práctico. La pregunta, ¿cómo estás?, dicha de verdad, con los ojos en el otro, esperando la respuesta de verdad. El cuerpo que se gira hacia el otro en la oscuridad. Porque el amor casi nunca se rompe de golpe. No muere por una gran traición. Se va apagando con pequeños abandonos, repetidos, silenciosos, hasta que un día descubres que ya no queda nada que abandonar. Y el sacrificio que nadie te pide es el más peligroso de todos, porque lo construyes tú, ladrillo por ladrillo, convencida de que eres noble, de que estás haciendo lo correcto. Y mientras tanto, la vida pasa, los años pasan, y un día te miras al espejo y no reconoces a la mujer que está ahí. No te estoy diciendo que te vayas, no soy quien para decirte eso, pero sí quiero pedirte algo. Desde el lugar donde hoy estoy, sé honesta contigo. No llames responsabilidad a lo que en realidad es miedo. No esperes a que alguien te dé permiso para hacer lo que llevas años queriendo hacer. No dejes que nadie, ni siquiera en voz baja, te convenza de que tus deseos no son para ti. Y sobre todo, elígete. Elígete todos los días. Porque si no aprendes a elegirte tú, nadie más va a saber cómo hacerlo. Hoy, cuando entro a esa sala y la música empieza, pienso en la Ana Lucía de 38 años que se levantó de la mesa, lavó los platos y se fue a dormir en silencio, dándole la espalda al mundo. Quisiera poder decirle algo. Quisiera poder cruzar todos estos años y susurrarle al oído, no tienes que esperar a que te den permiso. Nunca lo tuviste que esperar. Ve a bailar, mujer, ve a bailar. Porque nadie te va a devolver los años que perdiste esperando. Pero los que te quedan, esos sí son tuyos, completamente tuyos. Úsalos, vívelos, no los guardes para después. Mi nombre es Ana Lucía, y esto lo aprendí a los 67 años. Tú, espero que antes.